Buenas tardes, sean bienvenidos al parcial del tercer corte de Circuitos 2. Para este parcial solo tenemos un punto. Este punto nos dice, en base al desarrollo de la clase, desarrolle un diagrama de secuencia en el cual involucre todos los temas tratados, los principales conceptos y ejemplos de aplicación o desarrollo para el desarrollo de la secuencia. Siga los siguientes pasos. Lo primero que nos piden es realizar una lluvia de ideas con las temáticas tratadas. Entonces, justamente eso fue lo que hice, realicé una lluvia de ideas con los primeros conceptos que se me vinieron a la cabeza. Comencé con capacitancia e inductancia, que eso fue como lo que más, como todo lo que se habló en estos meses. Después tengo circuitos de primer orden, condiciones iniciales, respuesta natural, circuitos de segundo orden, respuesta completa, estado transitorio, escalón unitario, circuitos RC, circuitos RL, circuitos RLC y estado estable. Como podemos observar, aquí no hay ningún orden claro, solo es una lluvia de ideas donde están conceptos puestos al azar en el documento. Bueno, vamos a continuar con el inciso B. En el inciso B nos pide que ordenemos las ideas generadas, las ideas que tuvimos acá. Entonces vamos a hacerle un orden de acuerdo al orden cronológico, es decir, desde el primer tema que vimos hasta el último que tocamos. Con lo primero que comenzamos fueron con los conceptos de capacitancia e inductancia. Después pasamos a ver circuitos de primer orden. De acuerdo a estos circuitos, lo primero que vimos fue circuitos en RC. En RC aprendimos tres conceptos importantes, que fue el estado transitorio, las condiciones iniciales, la respuesta natural. Tenemos que las condiciones iniciales también las podemos ver como estado estable y la respuesta natural también la podemos ver como estado transitorio. También tenemos lo que son los circuitos, RL. Después vimos lo que fue el escalón unitario. Después pasamos a respuesta completa, que pues sabemos que respuesta completa es una suma entre el estado estable y el estado transitorio. Después de esta respuesta pasamos a lo que fue circuitos de segundo orden. De ahí comenzamos con circuitos RLC. Y para este tipo teníamos en cuenta las condiciones iniciales, teníamos en cuenta la respuesta estable en t igual a 0 más, teníamos la respuesta transitoria, también vimos la respuesta completa, que era la suma de los tres anteriores, y después vimos los tipos de respuesta para cerrar nuestro tema de circuitos 2. Y pues ya con eso damos por concluido el inciso B. Bueno, ahora continuaremos con el inciso C. El inciso C nos dice listar y describir los conceptos relacionados a cada temática. Y pues eso fue exactamente lo que hicimos. Entonces cogimos los conceptos que ya teníamos aquí organizados y los pusimos acá abajo, pero con el concepto. Acá vamos a encontrar conceptos bastante breves, fáciles de entender. Vamos a comenzar con la capacitancia. La capacitancia es la capacidad que tiene un elemento de almacenar energía temporalmente en forma de campo eléctrico. Lo que nosotros decimos que almacena voltaje. Continuamos con la inductancia, que este tiene la peculiaridad de almacenar energía en forma de campo magnético. Esta energía es de manera temporal y cuando hablamos de campo magnético nos referimos a la corriente. Vamos a continuar con circuitos de primer orden. Bueno, pues con circuitos de primer orden tenemos que un circuito que al resolverlo nos da como resultado una ecuación diferencial de primer orden. Y pues también sabemos que estos circuitos de primer orden solo cuentan con un elemento que puede ser el capacitor o puede ser el inductor. Continuamos con los circuitos RC. Circuitos RC, un circuito que tiene una resistencia y un capacitor, por eso es RC. Continuamos con el estado transitorio. Para el estado transitorio tenemos que es el estado
Cuando el capacitor, el inductor alimentan el circuito, que este estado es en tiempos mayores a cero. Después acá puse lo que fueron condiciones iniciales, lo que nosotros también lo conocemos como estado estable, que es lo que ocurrió en tiempos menores a cero. Después tenemos la respuesta natural, que es lo que sucede después de que ya le hemos desconectado la fuente al circuito y pues el que comienza a alimentar es el capacitor o es el inductor. Entonces esta respuesta natural la tenemos en tiempos mayores a cero. Continuamos con los circuitos RL. Circuito RL, pues es un circuito que cuenta con una resistencia, por eso la R, y con un inductor, por eso la E. Continuamos con un escalón unitario. ¿Qué es un escalón unitario? El escalón unitario es una señal discontinua que varía en el tiempo. Entonces, para ciertas unidades de tiempo, que él está en 0 o está en 1. Que entonces esto nos sirve porque en circuitos tenemos fuentes de voltaje con escalón unitario, que entonces en ciertos tiempos la fuente alimenta y en ciertos tiempos la fuente deja de alimentar, independientemente si es de corriente o es de voltaje. Continuamos con respuesta completa, que respuesta completa es el estado estable más el estado transitorio, y así tenemos una respuesta completa. Continuamos con los circuitos de segundo orden. Los circuitos de segundo orden son aquellos que al resolverlos nos dan una ecuación diferencial de segundo orden. Continuamos con lo que son circuitos RLC, que deducirlos es muy fácil porque los circuitos RLC son los que cuentan con una resistencia, con un inductor y con un capacitor. Continuamos con aquello de condiciones iniciales. Las condiciones iniciales es aquello que pasa en tiempos menores a cero. Esto lo estamos teniendo en cuenta, ya lo habíamos dicho, pero estamos teniendo en cuenta para circuitos de segundo orden y para tener en cuenta sus derivadas iniciales. Tenemos después lo que es respuesta estable, que en este caso respuesta estable lo tenemos con lo que ocurre un instante después de 0. Entonces esto lo simbolizamos como que t es igual a 0 más. Seguimos con la respuesta transitoria, que es lo que ya habíamos visto, que es el comportamiento del circuito en tiempos mayores a 0. Después tenemos lo que es respuesta completa, que es que son las condiciones iniciales, más la respuesta estable, más la respuesta transitoria. Ya de ahí pasamos a los tipos de respuesta, que eso fue ya lo último que estábamos viendo, que entre los tipos de respuesta encontramos tres. Encontramos el caso sobreamortiguado, encontramos el caso críticamente amortiguado e encontramos el caso subamortiguado. Ya con esto terminamos el inciso C y pues vamos para el siguiente inciso. Bueno, ahora pasamos a lo que es el inciso D, que en el inciso D nos pide listar y describir los ejemplos de aplicación o desarrollo para cada concepto. Entonces vamos para el inciso D, que es el que tenemos acá. Entonces, lo mismo que teníamos acá, lo pasamos acá. Bueno, no es lo mismo, algunas cosas las omitimos porque ya estaban implícitas en otras. Entonces comenzamos con la capacitancia. Como podemos observar, en la capacitancia tenemos una C, que es lo que representa al capacitor. Y decimos que cosas importantes para tener en cuenta es que su unidad de medida es el faradio, el cual se simboliza con una F. Su voltaje va a estar definido por la ecuación voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, va a ser igual a 1 sobre la capacitancia entre la integral definida entre T1 y T sub 0 de la corriente en el capacitor con respecto al tiempo. Después decimos que la corriente en el tiempo en el capacitor va a estar definida por la capacitancia, por la derivada con respecto al tiempo. También acá se ponen las unidades de medida, el voltaje está en voltios, la corriente está en amperios. Después tenemos la potencia, que la potencia en el capacitor con respecto al tiempo está definida por el voltaje en el capacitor, por la corriente en el capacitor. Como sabemos, la potencia se da en unidad de watts. Continuamos con la energía. La energía está definida por la energía en el capacitor con respecto al tiempo, que esta es igual a un medio de la capacitancia por el voltaje en el capacitor al cuadrado.
Y como sabemos, la energía la medimos en joules. Continuamos con la inductancia. Para la inductancia tenemos una L mayúscula, que la L mayúscula va a ser la que simbolice la inductancia que tiene el circuito. Para tener en cuenta, tenemos que saber que la unidad de medida es el Henry. Y también tenemos que saber que su voltaje va a estar definido por la inductancia, por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Como es voltaje, lo tenemos en voltios. Su corriente va a estar definida por 1 sobre la inductancia por la integral definida entre T sub 0 y T sub 1 del voltaje en el inductor con respecto al tiempo. Continuamos con la potencia. La potencia va a estar definida por la corriente en el inductor, por el voltaje en el inductor. Y pues potencia ya sabemos que está en watts. Continuamos con la energía. La energía va a estar definida por un medio de la inductancia por la corriente en el inductor al cuadrado. Y pues la energía ya sabemos que la unidad son joules. Vamos a continuar con lo que es circuitos de primer orden. Los circuitos de primer orden nosotros los encontramos como RC o como RL, que ya habíamos dicho que RC era una resistencia con un capacitor y RL era una resistencia con un inductor. Para solucionarlos vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, debemos hallar sus condiciones iniciales, lo que conocemos como estado estable. Y pues esto lo tenemos que hacer en tiempos menores a 0. Segundo, ya a partir de lo que tenemos, podremos determinar su respuesta natural, lo que también conocemos como estado transitorio en tiempos mayores a 0. Para el capacitor, su estado transitorio estará definido por esto que tenemos acá, que es el voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Va a ser igual al voltaje en condiciones iniciales por Euler a la menos T sobre tau. ¿Y qué es tau? Tau es una constante de tiempo. Que entonces, para capacitores, para circuitos RC, tenemos que tau va a ser la resistencia por la capacitancia. Y pues acá pusimos que V sub 0 era el voltaje en condiciones iniciales, como ya habíamos mencionado. Para el inductor, su estado transitorio estará definido por la corriente en condiciones iniciales, por Euler a la menos T sobre tau. Ya sabemos que tau es una constante de tiempo y para la inductancia está definida por la inductancia sobre la resistencia. Y pues acá en el trabajo tenemos que la corriente en condiciones iniciales va a ser I sub 0. Vamos a continuar con la respuesta completa. Para hallar la respuesta completa, debemos seguir los siguientes pasos. Como sabemos, la respuesta completa es el análisis de condiciones iniciales más la respuesta transitoria. Entonces, lo que tenemos que saber es en qué estado se encuentra el switch. Después, tenemos que saber cuál va a ser el comportamiento del switch cuando T sea igual a 0. Después, tenemos que hallar el voltaje que cae en el capacitor para tiempos menores a 0, pero cuando es un inductor tenemos que hallar la corriente que cae en el inductor para tiempos menores a 0. Tenemos que tener en cuenta que el capacitor lo vamos a ver como un circuito abierto y el inductor lo vamos a ver como un cortocircuito. Como cuarto paso, tenemos que hallar el voltaje que cae en el capacitor para tiempos mayores a 0 o tenemos que hallar la corriente que cae en el capacitor para tiempos mayores a 0. Pero también tenemos que tener en cuenta el capacitor como circuito abierto y el inductor como cortocircuito. Pasamos al quinto. Ya una vez en base, los resultados obtenidos, podemos usar unas fórmulas que ya hemos demostrado anteriormente, para las cuales, para un capacitor, tenemos que el voltaje del capacitor con respecto al tiempo, para la respuesta completa, va a ser igual al voltaje final más el voltaje inicial menos el voltaje final por Euler a la menos T sobre la constante de tiempo. Como estamos hablando de voltaje, será en voltios. Y para el inductor tenemos algo parecido.
pero en términos de corriente. Entonces, la corriente del inductor para la respuesta completa va a estar definida por la corriente final más la corriente inicial menos la corriente final. Esto por Euler a la menos T sobre tau. Y como estamos hablando de corriente, pues va a estar definida por amperios. Después tenemos circuitos de segundo orden, que para los circuitos de segundo orden tenemos un circuito con un inductor y un capacitor. Se nos pide determinar el voltaje del capacitor que en 0 más, o sea, en un instante después de 0, los valores iniciales de las derivadas, y nos pide hallar el voltaje en el capacitor después de 0, y lo mismo con la corriente en el inductor después de 0. Como ya estamos en segundo orden, entonces podemos tener un capacitor y un inductor en el mismo circuito. Y pues esta parte va a ser bastante rápida por cuestiones de tiempo. Entonces, lo primero que hacemos es analizar para tiempos menores a 0, como ya lo hemos hecho anteriormente. Después vamos a analizar en un instante después de 0. Para esto tendremos que tener en cuenta las derivadas, que las derivadas son las que encontramos acá. Esta es la que encontramos para el capacitor, que va a ser la corriente en el capacitor sobre la capacitancia, y el que encontramos en el inductor, que va a ser el voltaje en el inductor sobre la inductancia. Y para finalizar, tenemos que hallar los valores finales en tiempos mayores a 0. Y pues para esto tendremos lo que ya hemos dicho, es parecido a como lo analizamos en mayores a 0, lo anterior que ya habíamos dicho. Después tenemos dos tipos de circuitos RLC, que son en serie y son en paralelo. Entonces, pues acá tenemos que lo primero que tenemos que hacer es hallar alfa y omega, y acá están las fórmulas. Después tenemos que tener en cuenta cuál es el tipo de respuesta. Cuando alfa sea igual a omega sub 0, tenemos que usar el caso sobreamortiguado. Cuando alfa sea igual a omega sub 0, tendremos que usar el caso críticamente amortiguado, y cuando alfa sea menor a omega sub 0, tendremos que usar el caso subamortiguado, que acá encontramos las raíces que son necesarias para ya esto, y acá encontramos la frecuencia natural amortiguada, que son necesarias para el caso subamortiguado. Para resolver circuitos RLC en paralelo es bastante parecido, lo único que cambia un poco es acá en alfa, que la fórmula varía un poco, pero después lo único que cambia es que acá nos vamos a expresar en términos de voltaje, y pues esto va a estar determinado en voltios. Y pues acá lo tenemos en términos de corriente, y esto va a estar determinado en amperios. Ya con esto completamos el inciso D. Vamos a dar paso al inciso E. Bueno, ya para el último punto nos pide organizar en un diagrama lo que hemos hecho en los puntos anteriores. Entonces, para esta parte va a ser un resumen bastante corto. Entonces, lo primero que tenemos es la materia, circuitos 2. Después tenemos como conceptos principales la capacitancia y la inductancia. Acá está una imagen de un capacitor, y acá está una imagen de la representación de un capacitor en un circuito. Para la inductancia tenemos la imagen de un inductor, y tenemos la imagen de un inductor para un circuito. Entonces, decimos que tenemos circuitos de primer orden, tenemos circuitos de segundo orden. Para los circuitos de primer orden, tenemos circuitos en RC, tenemos circuitos en RL. Para los circuitos en RC, tenemos estado estable para tiempos menores a 0 y estado transitorio para tiempos mayores a 0. Acá podemos observar un circuito en RC. Para circuitos RL, tenemos estado estable, tenemos estado transitorio. Estado estable para tiempos menores a 0 y estado transitorio para t mayores a 0. Igualmente, acá tenemos la imagen del circuito. Para circuitos de segundo orden, tenemos que tener en cuenta las condiciones iniciales para tiempos menores a 0, la respuesta estable para tiempos igual a 0 más, o sea, en un instante después de 0, y la respuesta transitoria para tiempos mayores a 0.
Tenemos que tener en cuenta los circuitos RLC en serie y los circuitos RLC en paralelo. Ya los hemos mencionado posteriormente. Entonces tenemos que estos circuitos tienen tres casos: el caso sobreamortiguado, el caso críticamente amortiguado y el caso subamortiguado. Todos estos conceptos ya los hemos visto anteriormente. Y pues acá tenemos un circuito RLC en serie. Y acá, para el circuito RLC en paralelo, tenemos los mismos tres casos y acá tenemos una imagen de un circuito RLC en paralelo y pues en esta imagen también hay una fuente. Y pues bueno, ya con esto doy por terminado el parcial de circuitos 2 para el tercer corte.